Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más en este día domingo a este culto de la tarde. Vamos a estudiar la palabra y como ya hemos anunciado en esta mañana y en esta tarde vamos a estar fuera por 2 fines de semana y este miércoles vamos a estar aquí todavía, así que tenemos el estudio bíblico y el tiempo de oración. Vamos a estar aquí con ustedes los que vengan este miércoles, pero el próximo domingo vamos a estar fuera por 2 domingos seguidos, así que van a haber algunos hermanos que van a estar trayendo la palabra, van a predicar la palabra y tenemos la seguridad de que lo van a hacer con fidelidad, así que estamos también ansiosos por eso. Y también sabemos que mientras no estemos aquí, ustedes se van a portar bien, como siempre lo han hecho cada vez que hemos ido de viaje. Y si alguien no se porta bien, alguno de ustedes nos lo va a decir cuando regresemos. Así como José hacía con sus hermanos. Muy buena obra. Bueno, estaba pensando en esta semana por algunas de las cosas que han estado sucediendo, particularmente esta semana, pero los últimos meses también, acerca de algo que nosotros hemos hablado aquí, si no todos los domingos, pero sí hemos hecho referencias varias y en algunos sermones acerca de la persecución contra el cristianismo. Y esta semana seguramente algunos de ustedes han oído la situación que está viviendo un pastor en Canadá, en Alberta, la ciudad de Alberta, llamado James Coates. Él se graduó del seminario donde nosotros estudiamos, el seminario de John MacArthur. Se graduó, alguien me decía hoy en la mañana, en el 2010. Y yo justo llegué, nosotros estuvimos en la conferencia el 2010. Y yo justo llegué en el 2011 para comenzar mis estudios allí, así que no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Pero ustedes han oído, quizá algunos de ustedes, la situación que él está viviendo. Ahorita está en la prisión, allí en Canadá, porque cometió el crimen de abrir su iglesia sin restricciones. Y se estuvo reuniendo por algún tiempo a pesar de las amenazas del gobierno de Canadá o del gobierno local de Alberta. Él continuó reuniéndose, entonces al final lo metieron preso. Ahora la familia no lo puede ver, la esposa y los hijos no pueden visitarlo, no se los permiten. Y lo que le han dicho al pastor para dejarlo libre es que si él deja de predicar en la iglesia, puede caminar libre de la cárcel. Y obviamente su respuesta ha sido una negativa a eso. Yo no voy a dejar de predicar, si me dejan libre voy a seguir predicando en mi iglesia, porque él entiende que este es el llamado de Dios y es el mandato del Nuevo Testamento de reunirnos como iglesia. Así que esta cuestión del virus y el COVID-19, ustedes ya saben y lo hemos dicho aquí anteriormente, no es ninguna causa suficiente ni justificable para cerrar la iglesia, ni siquiera abrirla con restricciones, por todo lo que sabemos acerca de este virus, que ni siquiera es una pandemia. Cometemos un error cada vez que llamamos a esto la pandemia. No le digan pandemia a esto, díganle el tiempo de las restricciones, no el tiempo de la pandemia, sino las restricciones obligadas. Y bueno, es una persecución contra el cristianismo, es la manera en la que nosotros lo vemos. Mi pregunta era algo que yo estaba pensando cuando él ahorita está en prisión por abrir la iglesia y predicar la palabra, es: ¿acaso hay un solo pastor en Alberta, Canadá? Bueno, estoy seguro que no. Estoy seguro que hay muchos pastores en Alberta, Canadá. Pero hay uno solo que está preso. Solo uno. ¿Dónde están los otros pastores? ¿Qué están haciendo los otros pastores? Este fin de semana la esposa hicieron una especie de plantón pacífico fuera de la prisión, porque no le dejan entrar, no permiten visitarlo. Y la esposa habló, le dieron un micrófono y compartió unas breves palabras, porque había muchos creyentes de la iglesia de ellos y de otras iglesias también, pienso, que estaban allí, había mucha gente. Y a ella le dieron el micrófono para hablar. Y las cosas que dijo y compartió en esas breves palabras fueron tan importantes. Venía de una mujer que conoce teología, de una mujer que está tan firme como su esposo en las convicciones de abrir la iglesia y predicar la palabra. Ella, a pesar de no poder ver a su esposo, ni sus hijos pueden ver a su padre,
se mantiene firme en la posición de que esto es lo que tiene que hacer. Y una de las cosas que ella repitió en estas palabras fue: pastores, abran sus iglesias. Abran sus iglesias. Estas fueron las palabras dulces de esta esposa que no puede ver a su marido ya por algún tiempo y no sabemos obviamente lo que va a acontecer en el futuro. Esta es la obligación y esta es la responsabilidad de los pastores. Y esta es la persecución del mundo contra el cristianismo. Ahora, esta es una persecución un poco distinta a la persecución que han vivido los ministros en el pasado. Por ejemplo, en Inglaterra, Juan Bunyan fue puesto preso, pero fue puesto preso por la iglesia anglicana. La iglesia, digamos, la iglesia protestante de Inglaterra lo metió preso a Juan Bunyan, por predicar sin la apertura oficial de la iglesia anglicana. Ese fue su crimen. Y el día de hoy este pastor está sufriendo exactamente lo mismo, pero la diferencia es que está siendo perseguido por un gobierno secularista, no por un gobierno religioso. Pero el resultado es el mismo siempre, sea la religión o sea el gobierno secular que es antirreligión, el cristianismo es perseguido. Satanás obra de la misma manera, pero siempre contra el cristianismo. Y menciono esto como especie de, porque es lo que está pasando en esta semana, es lo que ha estado en la mente siempre de muchos creyentes, en mi mente. He estado leyendo y viendo algunas cosas que han estado aconteciendo. Y también porque tiene una relación con el pasaje que nosotros tenemos que estudiar en esta tarde. Si ustedes recuerdan, estamos en Lucas, el capítulo 11. Y la semana pasada estudiamos el versículo 46. Y hoy nos vamos a enfocar en los versículos 47 al 51. Y estos versículos resumen en realidad la persecución contra los enviados de Dios. La persecución contra el cristianismo. En esta ocasión Jesús está hablando acerca de los profetas del Antiguo Testamento que fueron perseguidos por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios persiguiendo a los enviados de Dios en el Antiguo Testamento. Y esto sirve de una manera como un catalizador para que Jesús hable también de la futura persecución que van a sufrir los futuros enviados de Dios, profetas y apóstoles, de parte de estos mismos religiosos que eran los intérpretes de la ley. Ustedes recuerdan el contexto. Entonces Jesús está declarando sus ayes y acusaciones y juicios contra los intérpretes de la ley. Ya lo hizo contra los fariseos, ahora es el turno de los intérpretes de la ley. Estos hombres que estaban en la cúspide de la religión judía, estos eran los hombres que estaban detrás de la teología, detrás de la práctica religiosa. Estos eran los únicos que tenían la autoridad para determinar el significado de algún pasaje del Antiguo Testamento. Solo ellos podían determinar la interpretación correcta de algún texto. Ellos eran los que tenían las respuestas a todas las preguntas teológicas y religiosas que tenían los judíos en el primer siglo. Eran los intérpretes de la ley, los escribas, los doctores, incluso una fraternidad tan influenciante como los fariseos estaban de alguna manera sujetos a las enseñanzas de estos intérpretes de la ley. Estos eran los gigantes intelectuales religiosos. Eran una especie de juristas o abogados, incluso que aplicaban la ley del Antiguo Testamento a todo tipo de asunto que pudiese encontrarse en la vida cotidiana. Ellos eran los que controlaban todo. Y Jesús ahora les declara 3 juicios a ellos. Y el primero de ellos lo estudiamos, así que vamos a leer desde el versículo 46. Y él dijo, este es el primero: «Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres». Este es el segundo ay. Versículo 48, «De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí,
os digo que será demandada de esta generación. El primer punto en el versículo 46, entonces, es el primer juicio, la primera condenación. Jesús los acusa de ser opresores religiosos. Ustedes son opresores religiosos, imponiendo cargas sobre la gente que no pueden llevar, con sus tradiciones y sus interpretaciones, y un sistema religioso riguroso, un sistema religioso donde no existía la gracia, no existía la misericordia, no había perdón, no había el fruto de tanta labor religiosa y espiritual. Esto terminaba cansando incluso a las almas más religiosas entre los judíos. Y entonces Jesús los acusa con esta acusación de cargar a los hombres con cargas que no pueden llevar. Tantas leyes y rituales tenían, esto estudiamos la semana pasada, solo en una nos enfocamos acerca de la purificación de las manos, pero habían tantas que ni siquiera un día de 24 horas era suficiente para guardar todas las reglas que ellos habían añadido a la ley del Antiguo Testamento. Eran demasiadas cargas, demasiadas. Bueno, en el versículo 47 llegamos a la segunda acusación, el segundo juicio, el segundo ay. Y la segunda acusación de Jesús es: ustedes son asesinos implacables. ¿Qué descripción? ¿Qué descripción? Particularmente cuando pensamos en quiénes eran los intérpretes de la ley y el rol que jugaban, el papel que jugaban entre los judíos, en la sociedad judíos, con lo respetado que ellos eran, lo venerados que ellos eran, los llamaban rabí, maestros, seguían sus enseñanzas, estaban en las sinagogas, eran visitados por la gente común para recibir respuestas de ellos. Estos eran los gigantes religiosos e intelectuales. Solo ellos conocían a Dios y ellos sabían la manera de agradar a Dios y acercarse a Él. Y Jesús les dice: ustedes son asesinos. Son asesinos. Pero vamos a desempacar esto un poco en el versículo 47. Dice: ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. El juicio aquí está entonces directamente relacionado con esta frase que encontramos en el versículo 47. Edifican los sepulcros de los profetas. Ustedes edifican los sepulcros de los profetas. ¿A qué se refiere esto? Construir tumbas de los profetas. Bueno, era una costumbre antigua entre los israelitas, tan antigua que la encontramos ya en Génesis 35. ¿Se acuerdan cuando Jacob construyó una especie de memorial y monumento encima del sepulcro de su esposa Raquel? Y lo puso allí como una señal de su sepultura, una señal para recordar a su amada esposa. Esta palabra que se utilizaba para hacer referencia a lo que se construía encima de un sepulcro es llamado en el original del Antiguo Testamento masheba. Estos masheba eran bastante comunes, a veces tenían formas de pilares que se ponían encima de la tumba, tenían forma de una tableta allí puesta con alguna inscripción, por lo menos el nombre de la persona, eran erigidas sobre el sepulcro para adornarlo. Este era un memorial. Y este monumento en el sepulcro también es llamado con otra palabra interesante del Antiguo Testamento, que es la palabra nefesh. Y nefesh es la palabra alma. Y hay algunas referencias, entonces, algunos autores cuando hacen referencia a este monumento, a este memorial encima del sepulcro, en lugar de llamarle sepulcro o tumba, le llaman alma, nefesh, en el Antiguo Testamento. Y esto es porque se creía entonces que este era el lugar donde el alma de estas personas descansaba. Así que en el Antiguo Testamento era costumbre adornar estos pilares, adornar estos monumentos, pintarlos, volverlos a edificar porque con el tiempo se desgastaban o terminaban destruyéndose, entonces los tenían que volver a edificar y a construir. Incluso un macabeo en el tiempo intertestamentario antes de Jesús construyó uno de estos pilares en honor a su familia que ya había muerto, a su padre, a su madre,
y a sus 4 hermanos e hizo uno más por adelantado para él mismo. Y nos cuenta el libro de Macabeos que lo hizo tan alto y tan alto a este pilar para que pueda ser visto por todos en honor al recuerdo y la memoria de su padre y su familia, para mantener vivo ese mensaje. Y esta era la idea de estos monumentos, ¿no? Era un testimonio de la vida de esta persona, era recordar el legado que había dejado esta persona. Y esto es lo que hacían los fariseos. Esto es lo que hacían los intérpretes de la ley entonces con los sepulcros, pero particularmente no sepulcros de cualquier gente que había muerto, sino según Jesús, aquí los sepulcros de los profetas del Antiguo Testamento. Los adornaban, los pintaban y los volvían a edificar cuando era necesario. Y todo eso daba testimonio, entonces ellos daban testimonio de que los ministerios de estos profetas fueron verdaderos intentos de Dios por traer de vuelta al pueblo de Israel. Era un monumento, por así decirlo, mantiene viva la memoria de la persona que ha muerto. Y esto es lo que querían hacer los intérpretes de la ley, mantener viva la memoria de los profetas en el pueblo de Israel. La idea era no olvidar su legado, mantener vivo su mensaje, el mensaje de los profetas. Ahora, todo esto está bien y no hay nada malo en hacer esto, excepto que para ellos hacer esto, edificar estos sepulcros, según Jesús, es la causa de juicio divino para estos religiosos. Ahí de ustedes dice porque edifican, la palabra es porque, la preposición hoti, ¿por qué el juicio para ustedes? ¿Por qué el hay en el versículo 47? Porque o debido a que ustedes edifican los sepulcros de los profetas. ¿Cuál era el problema entonces? ¿Cuál era el problema? El problema es que ellos estaban edificando y adornando sepulcros de ¿cuáles profetas? Bueno, los profetas en el versículo 47, no de todos los profetas, dice el versículo 47, de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Este es el problema. Ahora hay dos cosas aquí, dos cosas importantes aquí, para mostrarles. No son todos los profetas, sino los que murieron como mártires en el Antiguo Testamento, los perseguidos del Antiguo Testamento. El versículo 51 especifica el rango de los profetas que Jesús tiene en mente. En el versículo 51 él dice desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Esta es toda la revelación del Antiguo Testamento. Pero fijándonos solo en este versículo 47, Jesús dice los profetas que fueron asesinados o mataron vuestros padres. ¿Cuáles son estos profetas? Creo que es interesante para nosotros saber cuáles son esos profetas. Leyendo el Antiguo Testamento es difícil dilucidar cuáles son los profetas que murieron como mártires, pero hay un libro llamado La vida de los profetas, escrito en algún momento antes del tiempo de Jesús, y su origen es un poco desconocido. No es un libro inspirado, pero en este libro se narra la muerte de algunos de los profetas, por lo menos la muerte de todos los profetas del Antiguo Testamento que murieron martirizados, siendo perseguidos. Y me tomé la molestia, obviamente, para ustedes de recopilar esa lista. Manasés, el hijo de Ezequías, el rey Manasés, ¿se acuerdan? Manasés mató a Isaías. El profeta Isaías es uno de esos profetas que fue asesinado por el rey Manasés. La manera en la que Isaías murió o fue asesinado es horripilante. Hay incluso algunas fotos, no de Isaías obviamente porque no existían las cámaras fotográficas en ese tiempo, pero son una especie de cuadros acerca de cómo habría sido la muerte de Isaías. Con un serrucho fue cortado por la mitad. Fue enterrado después de esto en la desembocadura de las aguas que Ezequías había construido por el lado del Siloé, las dos partes de su cuerpo. Este fue el final del profeta Isaías. Joel, el profeta Joel. El autor de este libro dice que Joel murió en paz, es decir, no fue un mártir, pero al mismo tiempo reconoce que hay otras personas
que afirman que Ocosías, el rey Ocosías, lo golpeó con un bastón en la cabeza y cuando aún estaba vivo lo trajeron a su tierra y murió 2 días después. Amós, ¿ustedes se acuerdan? El profeta Amós de Tecoa fue torturado y fue asesinado por el sacerdote de Betel. Abdías, el profeta Abdías, se nos dice aquí que él también murió a manos de Acab, o fue perseguido por lo menos por el rey Acab. Miqueas fue asesinado por el rey Joram, el hijo de Acab, aunque al final el autor mismo reconoce esto es improbable porque Miqueas profetizó después del tiempo de Joram, pero esta es una tradición que se dijo acerca del profeta Miqueas. Habacuc murió apedreado por los judíos en Jerusalén. Jeremías, el profeta Jeremías, murió apedreado por los judíos en Egipto. Ezequiel, el profeta Ezequiel, fue asesinado por el principal de los judíos en la tierra de los caldeos, porque Ezequiel estaba predicando en contra de la idolatría que estaban practicando los judíos. Y Zacarías, por último, fue muerto por el rey Joás entre el altar y el templo. Y una leyenda se sugirió o corrió por los judíos acerca de la sangre de Zacarías que fue derramada allí entre el altar y el templo, y es que su sangre fue esparcida sobre los cuernos del altar y fue sepultado por los sacerdotes. Esta información entonces viene de este libro, La vida de los profetas. Esto es lo que habría sucedido según la tradición, no según la escritura, pero según la tradición con los profetas del Antiguo Testamento. Y de estos hombres entonces está pensando Jesús cuando le dice a los intérpretes de la ley: ustedes edifican los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Es de estos profetas que Jesús está hablando aquí. Ahora, naturalmente, los intérpretes de la ley se veían a sí mismos como descendientes espirituales de los profetas del Antiguo Testamento, los descendientes espirituales de estos mártires del Antiguo Testamento. Estos eran sus héroes. Edificaban sus sepulcros, pintaban sus monumentos. Ellos decían: estos son nuestros héroes. Con ellos se identificaban. Y no puedo dejar pensar de que el pueblo judío pensaba lo mismo. Cuando pensaban y veían a los escribas, inmediatamente la asociación era: estos escribas son los descendientes de los profetas mártires del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel tenía sus profetas en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos nuestros escribas en el presente. Esta era la asociación, esta era la identificación. Por tanto, es significativo aquí el hecho de que Jesús identifica o asocia a los escribas ¿con quiénes? ¿Con los profetas del Antiguo Testamento en el versículo 47? No, Jesús hace todo lo contrario. ¿Con quiénes identifica a Jesús a los escribas? Ustedes edifican los sepulcros de los profetas a quienes mataron sus padres. Sus padres. Esta es una frase importante para los judíos y especialmente para los intérpretes de la ley. Los padres, la tradición de los padres. Se jactaban de llamar a Abraham nuestro padre. Y esta es una frase importante para ellos, una frase tradicional con mucho peso. Y si ustedes quieren ver una ilustración de esto, pueden ir a Juan el capítulo 8 y una breve conversación entre Jesús y los líderes religiosos. Seguramente habrían estado algunos intérpretes de la ley allí, porque esto es en Jerusalén, donde estaban los intérpretes de la ley. Y en Juan 8, el capítulo 8, versículo 39, noten lo que ellos responden a Jesús después de que Jesús aparece en escena y menciona algunas palabras. Ellos dicen en el versículo 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En otras palabras, Jesús los acusa de una inconsistencia. Si Abraham es su padre, entonces deben comportarse como Abraham.
Pero ahora, dice Jesús, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y Jesús entonces los acusa. Abraham no es su padre. Versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Este es un reproche contra Jesús. Tú naciste en fornicación. José no se casó con María cuando te concibió. Obviamente algo falso. Un padre tenemos, decían ellos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y el versículo 44 dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos decían, Abraham es nuestro padre, Dios es nuestro padre, Abraham es nuestro padre. Esta era la autoidentificación de los intérpretes de la ley. Pero Jesús les dice, regresando a Lucas 11, bueno, sus padres no son los profetas, sus padres no es Abraham o Moisés. ¿Cuáles son sus padres? Sus padres son los que persiguieron a los profetas. Sus padres son los que asesinaron a los profetas del Antiguo Testamento. Por eso Esteban les dijo en Hechos 7:51, como sus padres, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres. Es decir, todo el linaje despreciable del Antiguo Testamento que derramó la sangre de los profetas es identificado con estos intérpretes de la ley por Jesús. En otras palabras, Jesús los está llamando asesinos cuando dice sus padres en el versículo 47. Jesús los está separando del linaje espiritual de Abraham, de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento. Los está disociando a ellos con estos personajes justos y al mismo tiempo los está asociando con los personajes apóstatas del Antiguo Testamento que persiguieron y asesinaron a los profetas. A nosotros, creo que nos costaría creer esta descripción de gente tan religiosa y aparentemente buena si no fuera porque Jesús lo está diciendo y porque tenemos también la evidencia en el Nuevo Testamento de que esto es lo que justamente hicieron cuando mataron a Jesús. Pero ¿quién creería en el tiempo de Jesús que los intérpretes de la ley eran asesinos? Y que eran tan apóstatas como los apóstatas del Antiguo Testamento, que eran tan malos como Jezabel y Acab en el Antiguo Testamento, que persiguieron a Elías y llevaron al pueblo a una idolatría y un paganismo sin comparación en toda la historia del Antiguo Testamento. Pero esta es la descripción que Jesús hace de estas personas. El versículo 47 entonces establece la condenación y nos da la razón de esta condenación, que es que ellos edifican los sepulcros de los profetas a quienes mataron sus padres. Pero el versículo 48 explica con más claridad por qué edificar los sepulcros de los profetas es una causa de condenación. ¿Acaso hay algo malo en sí mismo en adornar el monumento memorial de un profeta muerto? Difícilmente nosotros diríamos que sí hay algo de malo. Y pienso que Jesús tampoco pensaba que había algo de malo en esto. Ahora, el problema era diferente a esto. Y el problema nos lo va a revelar el versículo 48 con más claridad. Y yo creo que vean algo aquí en los versículos 47 y 48. Hay algo que se llama, así algo muy extraño, esta palabra extraña, que se llama quiasmo. Quiasmo. Pueden olvidar esta palabra el resto de sus vidas y no les va a afectar en lo más mínimo para entender la Biblia. Pero un quiasmo es una especie de estructura que uno puede encontrar en algunos pasajes, no en todos, en algunos pocos pasajes de la Biblia. Y es una estructura particular que tiene la intención de enfatizar algo. Y puede ser quizá que encontremos una especie de estructura particular en los versículos 47 al 48. Miren con atención lo que les voy a decir.
al principio del versículo 47, vamos a distinguir esto por frases. Al principio del versículo 47 tenemos la frase que edificáis los sepulcros de los profetas, ¿ok? Edificáis los sepulcros de los profetas. ¿Qué tenemos al final del versículo 48? La misma frase. Y vosotros edificáis sus sepulcros. Hay una relación allí. Ahora noten la segunda frase del versículo 47. A quienes mataron vuestros padres. A quienes mataron vuestros padres. Noten la segunda parte del versículo 8, antes de la última frase, dice, porque a la verdad ellos los mataron. Es la misma cláusula, la misma frase. Entonces, hay una repetición de frases en el versículo 47 y 48. Y eso nos deja al inicio del versículo 48, entonces, con algo que es diferente. Este es como si fuese, ustedes imaginen, un sándwich con mortadela en el medio. Bueno, qué horrible ilustración para entender la Biblia. Pero el inicio del versículo 48 sería la mortadela, por decirlo así. Dice, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. En otras palabras, esta estructura nos hace ver que esta es la parte importante de estos dos primeros versículos. Y esto es lo que nos explica por qué edificar los sepulcros de los profetas es considerado por Jesús como merecedores del juicio divino. Al edificar los sepulcros de los profetas, entonces ellos se volvían en testigos y consentidores de que de los hechos de sus padres. Y nosotros sabemos cuáles son los hechos de esos padres. Eran la persecución y el asesinato de los profetas. Esencialmente Jesús está diciendo que lo que los perseguidores y apóstatas comenzaron en el Antiguo Testamento, los escribas y los fariseos están terminando en el Nuevo Testamento. La obra que sus padres iniciaron, ellos la están terminando. Al edificar los sepulcros de los profetas, entonces, ellos, aunque no lo estaban pensando de esa manera, Jesús, hablando retóricamente, les dice, en realidad, por lo que yo veo en sus corazones, en lo que ustedes realmente son, aunque ustedes no lo hagan con esta intención, al edificar los sepulcros de los profetas, ustedes se constituyen entonces en consentidores y testigos y aprobadores de los hombres que asesinaron a esos profetas, porque ellos los asesinaron. Y ustedes continúan la obra de edificar los sepulcros. Hay una continuación entonces entre estos. Y esto nos hace ver en realidad la gran inconsistencia que hay en la religión, en toda religión, incluso en la religión cristiana, incluso entre los evangélicos, entre las obras de alguien, el mensaje de alguien. Las obras y el mensaje. Los profetas fueron asesinados por su mensaje particularmente, por su mensaje. Y los escribas y los intérpretes de la ley estaban venerando a estos mismos profetas y sin embargo al mismo tiempo estaban rechazando el mensaje que ellos habían predicado en el Antiguo Testamento, porque estaban demostrando un rechazo abierto contra Jesús, que era el principal profeta con P mayúscula. Era Jesús mismo quien había enviado a estos profetas. Y ellos estaban venerando a los profetas mártires, pero estaban rechazando al que los había enviado. Esto es una inconsistencia, esto no tenía sentido. El único profeta que ellos aceptaban era un profeta muerto, como alguien dijo. Porque profetas vivos, que con su obra y con su mensaje predicaban el arrepentimiento, no tenían cabida en la religión de los intérpretes de la ley. Por lo tanto, ellos solo podían llevarse bien con profetas muertos. Porque ya vivos causaban muchos problemas. El mejor ejemplo es Jesús y sus discípulos. Ellos mataron a los profetas, les dice Jesús entonces, ellos mataron a los profetas y ustedes se aseguren de que quede muerto. Ahora, el número de los profetas martirizados en el Antiguo Testamento creció bajo la leyenda
y no sabemos cuántos fueron, pero sin querer responder esta pregunta, en Mateo el capítulo 23, en el pasaje paralelo, el evangelista Mateo explica esto un poco más y nos dice cuál era la mentalidad de estos intérpretes de la ley, de los que habla Jesús aquí en el versículo 30, Mateo 23, 30, dice en el versículo 29, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, aparentando piedad. Y decís», esto es lo que decían, «si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas». Esto es lo que ellos pensaban de sí mismos. Esto habla de la ceguera espiritual. Esto es ceguera espiritual. Ellos en verdad pensaban que si Jeremías habría predicado en el tiempo de ellos, o si ellos hubiesen estado en el tiempo de Jeremías, ellos no hubiesen rechazado a Jeremías, ni a Isaías, ni a Ezequiel, no hubiesen asesinado a Joel. Es como ellos se veían a sí mismos, dice el versículo 31, «Así, dice Jesús, que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas». Esto es retórica, lo que Jesús está utilizando aquí. No es que los intérpretes de la ley intencionalmente edificaban los sepulcros de los profetas para consentir con los hechos de su asesinato, ni llamaban a sus padres que habían asesinado a los profetas de esa manera para consentir con sus hechos. Todo lo contrario, pero al hacerlo, dice Jesús, conociendo la verdad de su corazón, conociéndolos en verdad, esto es lo que estaban haciendo. Estaban dando testimonio contra ellos mismos de que eran de la misma calaña de los que habían perseguido y asesinado a los profetas en el Antiguo Testamento. Esta es la ironía de los intérpretes de la ley. Esta es la ironía de que en los días del Mesías ellos estaban haciendo exactamente lo mismo que hicieron los israelitas en el Antiguo Testamento con los profetas enviados de Dios. Y en ese sentido, entonces, lo que estaban haciendo los intérpretes de la ley era peor que lo que hicieron los israelitas en el Antiguo Testamento con los profetas de Dios. Porque esos profetas fueron profetas, pero este es Jesús el Mesías. Y ellos tienen exactamente la misma actitud contra Él. Es como alguien dijo el día de hoy, a la gente le encanta, a los pastores les encanta citar a Spurgeon, pero no pueden soportar su doctrina o la teología que predicó Spurgeon. Esto es lo que hacían los intérpretes de la ley. Ahora noten el versículo 49. Y el versículo 49 y el versículo 50 al 51 nos introduce una especie de aparente contradicción, pero esta es la gran enseñanza bíblica de dos verdades paralelas que aparecen a lo largo de toda la Escritura, y nos encontramos con este aparente problema entre cómo resolver la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El versículo 49 y el versículo 50 son asombrosos por lo que Jesús dice aquí en el sentido de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dice el versículo 49, por eso, es decir, esta es la causa. Por eso, debido a que ustedes han hecho esto, debido a que ustedes son como sus padres en el Antiguo Testamento, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Este era el resumen de la historia del Antiguo Testamento, fue persecución contra el pueblo de Dios, persecución contra los profetas de Dios. Ellos sabían eso, porque ellos leían el Antiguo Testamento. En otras palabras, ellos podían leer su propio retrato en el Antiguo Testamento, no en los profetas, sino en los que persiguieron a los profetas. Podían leer su propio retrato.
Y esto era un testimonio contra ellos y una oportunidad para arrepentirse y reconocer, estamos haciendo exactamente lo mismo con Jesús, el que ha sido enviado por Dios. Y la historia del Antiguo Testamento es una historia triste, Si podemos resumirla, no vamos a hacerlo por falta de tiempo, pero ustedes pueden revisar en casa, 2 de Crónicas 36, del 11 al 21. 2 de Crónicas 36, del 11 al 21. Esta breve historia resume toda la historia de la persecución que sufrieron los profetas en el Antiguo Testamento. Pero en Mateo, no quiero distraerme en tantos pasajes, pero este es importante, creo que es muy importante. En Mateo el capítulo 21 Jesús contó una parábola. En Mateo 21, en el versículo 35, dice, desde el versículo 33, dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo, Mateo 21, 34, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús aplica esta parábola a los fariseos y a los escribas. Este es el resumen de la historia del Antiguo Testamento. Dios enviando a sus labradores, Dios enviando a sus profetas. Finalmente Dios dice, enviaré a mi hijo. El resultado fue el mismo. Lo asesinaron, lo mataron. Y esta es la tensión que tenemos aquí en Lucas 11. Esta es la tensión que va escalando. En este versículo 49, Jesús habla de la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios puede ser una referencia a la voluntad de Dios. Sabemos que Jesús mismo es llamado la sabiduría de Dios, así que Él debe estar involucrado en esto. Esto que va a decir no está citado en ningún texto del Antiguo Testamento, pero esta es la voluntad de Dios, dice Jesús. Así que por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Esta es una predicción de parte de Jesús, esta es una profecía. Dios va a enviar profetas y apóstoles. Estos van a ser enviados por Jesús. Esto nos hace ver hacia atrás, al capítulo 10. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús envió a sus apóstoles de 2 en 2 por primera vez. Pero también mira hacia adelante a Mateo 28, al pasaje de la gran comisión, cuando Jesús envió a sus discípulos a todo el mundo a proclamar el evangelio. Y la predicción de Jesús es que estos intérpretes de la ley van a perseguir a los enviados de Dios. ¿Dónde encontramos el cumplimiento de esta predicción? Bueno, si ustedes leen todo el libro de Hechos, el libro de Hechos es el cumplimiento de esta predicción. Asesinaron a Jacobo, asesinaron a Esteban, metieron en la cárcel a Pedro, persiguieron a Pablo y a los demás discípulos. Los judíos, incluso Pablo, estando en ciudades gentiles, los judíos allí seguían persiguiéndolo porque predicaba acerca de la resurrección de Jesús. Esta es la predicción. Este versículo 49 predice todo lo que acontece en el libro de los Hechos, todo lo que tiene que ver con los líderes religiosos judíos. Así que este versículo 49 es una prueba por adelantado de que lo que Jesús dice en el versículo 48 es real, es verdad. Ustedes son testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. ¿Por qué? Porque en el versículo 49 ustedes van a hacer exactamente lo mismo con los que van a ser enviados por Dios de ahora en adelante. Y esto va a ser una prueba para ustedes.
de que los apóstatas del Antiguo Testamento son sus padres. Ahora, el versículo 50 es formidable, porque el versículo 50, no entiendo cómo un arminiano puede interpretar el versículo 50, honestamente. Porque el versículo 50 comienza con esta referencia, ¿para qué? ¿Para qué? Con el propósito de. ¿Y qué es lo que ha dicho en el verso 49? En el verso 49 Jesús ha predicho la persecución de los profetas y los apóstoles. La persecución. Y hablando de la persecución por parte de los intérpretes de la ley, dice, esto va a suceder ¿para qué? No dice por su maldad, sabemos que eso está asumido, por la maldad de ellos van a perseguir, pero Jesús habla en un plano más de soberanía divina aquí. Y dice, ¿por qué ustedes van a perseguir? Déjenme decirles, ¿por qué ustedes van a perseguir a los profetas y a los apóstoles? No porque son malos, aunque eso es cierto. Pero esa no es la razón que yo quiero enfatizar, dice Jesús. Ustedes van a perseguir a los profetas y los apóstoles para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Nosotros decimos, wow, esto significa que dentro de la soberanía y la providencia de Dios, y no podemos explicar todo esto en este momento, pero dentro del control soberano de Dios, de la vida de estos intérpretes de la ley y sus apóstoles y los profetas, Dios permitió que sus apóstoles y profetas sean perseguidos y algunos asesinados por estos religiosos con el propósito de demandar de esa generación la sangre de todos los profetas desde el principio de la creación. En otras palabras, el propósito de Dios al permitir la persecución es para poder descargar su ira sobre esa generación de judíos. Esto es lo que dice el versículo 50. Ahora, ustedes traten de manejar eso como puedan, pero no van a poder manejarlo sin tener una perspectiva bíblica de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ellos lo hicieron no porque fueron controlados robóticamente por Dios para perseguir a los profetas, ellos lo hicieron de su propia maldad. Pero al mismo tiempo todo esto aconteció y Dios lo hizo y lo permitió para poder descargar su ira sobre esa generación. Ahora, el versículo 50 nos dice de manera general cuál es el rango de tiempo que Jesús tiene en mente cuando hace referencia a la demanda de sangre. Dice, la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Y el versículo 51, Jesús particulariza eso y nos dice de manera más específica, bueno, ¿cuáles serían estos personajes? Desde la fundación del mundo que fueron perseguidos y que fueron asesinados. Y bueno, tenemos el versículo 51, Jesús nos lo dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Abel y Zacarías. Abel hasta donde sabemos no era un profeta, ni era llamado profeta. Abel fue el primer muerto por asesinato en la historia de la humanidad. Fue el hijo de la primera pareja humana, el segundo hijo de la primera pareja humana. El primero fue Caín. Y nosotros conocemos la historia de Abel en el Antiguo Testamento. Abel ofreció a Dios la ofrenda apropiada y correcta en honor a adoración. Caín no lo hizo. Caín se ensañó contra Abel, lo invitó al campo y lo asesinó. Y Génesis 4 nos dice, cuando Dios habla a Caín y lo interroga por lo que había hecho, Dios hace esta referencia interesante acerca de la sangre de Abel. Su sangre clama a mí desde la tierra. Su sangre clama a mí desde la tierra. ¿Qué significa eso? En otras palabras, la muerte de Abel está demandando un castigo. La muerte de Abel demanda una sentencia, una consecuencia. La sangre clama, la sangre de Abel.
Tenemos otra referencia interesante a la sangre de Abel en el libro de los Hebreos. En el libro a los Hebreos, después de esta referencia, en el capítulo 11, dice el versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muerto aún habla por ella. ¿Cuál fue el testimonio? ¿Cuál fue el legado de Abel? De haber sido un hombre justo. De haber sido un hombre justo, asesinado por Caín. Y ese testimonio continúa hasta el día de hoy. Pero vayan un poco más adelante, al capítulo 12 de Hebreos. El capítulo 12, y el autor de los Hebreos, hablando de la sangre de Jesús, hace una comparación con la sangre de Abel. Obviamente hay una gran diferencia. Y dice en el versículo 24, Hebreos 12, 24, dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué significa eso? La sangre de Jesús rociada, cuya sangre habla mejor que la sangre de Abel. ¿Cuál es el mensaje de la sangre de Abel? El mensaje de la sangre de Abel es: el pecado demanda un castigo. El pecado demanda un castigo. En esencia, lo que dice el autor, ese es el mensaje de todo el Antiguo Testamento. Es lo que Pablo dice en Romanos 3. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y el autor está diciendo aquí, esto es lo que simboliza la sangre de Abel. El asesinato demanda, el pecado demanda un castigo. La sangre de Jesús va más allá. La sangre de Jesús tiene el poder de cubrir el pecado y redimir al pecador. Entonces, la sangre de Abel es lo que Jesús tiene en mente cuando habla acerca de los profetas que han muerto en el Antiguo Testamento. Y en un sentido podemos decir Abel es un profeta porque su testimonio continúa hablando. Saben, de manera interesante, estaba leyendo el recuento de Génesis 4 y no hay ninguna sola palabra de Abel, ¿no? ¿O me equivoco? No se registra alguna palabra de Abel, alguna cita directa de Abel. Sí hay de Caín, de Eva, de Adán, pero no de Abel. Y es como, quizá pienso, como si el Espíritu Santo providencialmente, intencionalmente, hubiese hecho que no se registre ninguna palabra de Abel para permitir que la principal característica de su vida sea su testimonio. Que sea su testimonio que hablaba mejor, en este caso, que sus propias palabras. Cuando la sangre de Abel está clamando por venganza, es lo que dice Jesús. La sangre de Abel clama por venganza desde el principio de la creación. Y esa satisfacción de demandar esta venganza, aún en el tiempo cuando Jesús habla a los intérpretes de la ley, no se había satisfecho todavía. No se había satisfecho esta venganza divina. El otro personaje que menciona Jesús en el versículo 51 es un tal Zacarías. Zacarías. Este Zacarías no debemos confundirlo con el Zacarías que aparece en los profetas del Antiguo Testamento. Es un profeta, fue un profeta del Antiguo Testamento, pero no es el autor que tenemos nosotros, el libro de Zacarías. Este es otro Zacarías. Este Zacarías aparece en el segundo libro de Crónicas, incluso en algunas Biblias tienen este pasaje abajo como de referencia. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 24. El capítulo 24 dice, versículo 22, así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías. Joiada había sido un buen sacerdote, Joás era el rey, y Joiada había sido el padre de Zacarías, un profeta que Dios levantó. Dice, Joiada no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, que padre de Zacarías había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande.
Jehová lo vea y lo demande. Estas fueron las últimas palabras del profeta Zacarías. ¿Por qué Jesús menciona a estos dos personajes? Porque Abel es el primer mártir en la historia de la humanidad y en la revelación del Antiguo Testamento. Y Zacarías es el último mártir, no según nuestra Biblia en la versión española o la versión protestante, sino según la versión hebrea. La versión hebrea, el último libro en el Antiguo Testamento de la versión hebrea era el segundo libro de Crónicas, o el libro de Crónicas. Este era el último libro en el Antiguo Testamento en la versión hebrea. Nuestras versiones son diferentes porque son protestantes. Y nuestro último libro en el Antiguo Testamento es Malaquías. Pero para ellos no era así. Entonces parece que Jesús está pensando en la Biblia hebrea y está diciendo el primer personaje asesinado como mártir fue Abel, Génesis 4. Y el último que aparece en la revelación del Antiguo Testamento, que es segunda de Crónicas, es Zacarías. Y ustedes pueden ver cuál es la similitud entre estos dos personajes y los demás, porque estos son solo dos, el primero y el último, y están todos los que están en el medio, que es toda la revelación del Antiguo Testamento y toda la historia de la humanidad, que han muerto como mártires perseguidos por el mismo pueblo elegido de Dios. ¿Cuál es la característica que une a Zacarías con Abel? Ambos, uno sin palabras, sino por medio de su sangre, y el otro con palabras justo antes de morir. Ambos demandan venganza. Abel, por medio de su sangre, Dios dice, clama a mí desde la tierra. Venganza. Zacarías, antes de morir, dijo, Jehová lo vea y lo demande. Y lo demande. Y entonces Jesús está diciendo, estos dos personajes y todos los que están en el medio, la culpa, el cargo de la culpa acumulada de todos ellos va a recaer sobre esta generación. Dice al final del versículo 51, sí os digo que será demandada de esta generación. Wow. No podemos imaginar el juicio de Dios sobre esta generación, pero un juicio de Dios sobre esta generación llegó después del tiempo de Jesús, con Tito, el general romano, cuando llegó a Jerusalén y destruyó Jerusalén, la hizo polvo y asesinó a los judíos. Habían judíos crucificados y esta destrucción trajo todo tipo de problemas y todo tipo de penurias para los judíos. Este tipo de avances militares siempre provocan hambre y los judíos tenían que comer animales. Es más o menos lo que ocurrió con el gobierno de Stalin en Rusia. El gobierno comunista de Stalin en el siglo XX, la gente tenía tanta hambre porque no había comida que tenían que comerse a sus familiares que iban muriendo. Se convirtieron en caníbales. Los judíos en el tiempo de Hitler, cuando murieron 6 millones de judíos, tenían que comer perros porque no tenían comida debido a la persecución y la masacre. No podemos ni siquiera imaginar todas las penurias y persecuciones y masacres que los judíos han sufrido a lo largo de la historia. Y Jesús aquí está dándonos la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ha estado demandando sobre ellos la sangre de todos los mártires de la historia de la humanidad. Y alguien dice, bueno, pero eso no me parece justo. Porque ellos no mataron a Jeremías. Porque ellos no cortaron en dos a Isaías. Ellos no asesinaron a los demás profetas del Antiguo Testamento. Ellos hicieron lo malo en asesinar a Jesús, claro, pero ¿cómo pueden ser culpables de algo que no han hecho? Y lo que nosotros debemos entender aquí es lo que encontramos en un pasaje importante, en Daniel el capítulo 5. Daniel el capítulo 5 hice referencia a este pasaje, creo que la semana pasada, pero no al versículo que vamos a leer. ¿Se acuerdan cuando Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, ocupó una posición ya en el reino de Babilonia?
Y entonces cuando estaba haciendo el banquete, apareció la escritura en la pared: Mene, mene, tekel, uparsin. Contó Dios tu reino, le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Belsasar fue malo, pero Nabucodonosor también. ¿Y por qué no hizo esto Dios con Nabucodonosor? Pero cuando Belsasar hizo lo malo, Dios lo cortó del reino y desapareció el imperio de Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, noten el versículo 21. El versículo 20 dice, de Daniel 5. Dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció, dice Daniel interpretando para Belsasar, hablando de su padre Nabucodonosor, dice: cuando su corazón, el corazón de tu padre se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y noten el versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, viendo todo esto, sabiendo lo que le pasó a tu padre, sabiendo lo que Dios hizo con él por su orgullo y su vanagloria, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer de delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellas. Y además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, bronce, hierro, madera, piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. En otras palabras, la responsabilidad es progresiva, es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? La responsabilidad es progresiva. Belsasar tenía más responsabilidad que su padre. Si los dos cometían el mismo pecado, más iba a sufrir Belsasar, porque tenía más conocimiento, tenía más responsabilidad, porque sabía lo que había hecho su padre. Bueno, piensen en los intérpretes de la ley. Con todo el conocimiento de la ley que ellos tenían, con todo el conocimiento del Antiguo Testamento, de los mártires del Antiguo Testamento, perseguidos por el pueblo apóstata de Israel, vez tras vez ellos tuvieron la oportunidad de reconocer que ellos eran estos apóstatas. Y sobre todo esto se añade la culpa de que tuvieran frente a ellos al que había enviado todos estos profetas, que era el mismo Dios hecho hombre, y a quien ellos también asesinaron. Y encontramos estas palabras escalofriantes de los mismos religiosos. ¿Se acuerdan cuando estaban con Pilato? Y Pilato les dice: Barrabás, porque yo sé que Jesús es inocente, Barrabás, se los entrego Barrabás. ¿Qué dijeron los líderes religiosos? No Barrabás. No queremos a Barrabás. Queremos que crucifiques a Jesús. Y para que no te preocupes, Pilato, de lo que vaya a acontecer, para que no te preocupes y tu conciencia no te moleste, añaden esta frase escalofriante: su sangre sea demandada de nosotros. Su sangre sea demandada de nosotros, dijeron los judíos cuando llamaron a la crucifixión a Jesús. Bueno, dicho y hecho. Esto es lo que sucedió con los judíos. En el año 70 sufrieron indescriptiblemente. En los años posteriores, hasta hace algunos años en el siglo XX, han sufrido como ningún otro pueblo sobre la faz de esta tierra. ¿Por qué? Porque en sus manos tienen las manchas del Hijo de Dios. Y tienen las manchas de todos los profetas del Antiguo Testamento que han muerto como mártires. Es cosa seria meterse con Dios, es cosa seria conocer algo y no hacerlo. Es algo serio tentar a Dios por largo tiempo sin volverse al arrepentimiento, sabiendo que uno debe hacerlo. Porque la responsabilidad va creciendo, y de la mano de esa responsabilidad va creciendo también el juicio de Dios. Bueno, terminamos con esta referencia. El hecho de que Jesús menciona a Abel y Zacarías, ¿acaso no es
una nota de reconfortante para nosotros, de confort, de que Dios conoce con nombre y apellido a todos los que han muerto como mártires. Todos sus mártires, todos sus perseguidos son conocidos perfectamente por Dios. Este pastor James Coates, que está en prisión en este mismo momento, es perfectamente conocido por Cristo. Es un perseguido de Cristo, es un perseguido de Dios. Él lo conoce así como conoció a Abel y a Zacarías y lo tiene en su registro. Y sabemos también que la venganza no es nuestra, pero la venganza se está acumulando de parte de los que persiguen a los enviados de Dios. Aún en este tiempo la venganza va a llegar. Entonces, para terminar, Jesús básicamente les dice a los intérpretes de la ley: ustedes son asesinos implacables. Son asesinos implacables. Ustedes no son como Abel, son como Caín, que mató a Abel. Ustedes no son como Moisés, son como el pueblo que se rebeló contra Moisés. Ustedes no son como Daniel. Ustedes no son como David. Son como Saúl, que persiguió y buscó matar a David. Ustedes no son como Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, sino como los reyes apóstatas que los mataron. Ustedes no son el pueblo de Dios. Ustedes son los que buscan matar y destruir al pueblo de Dios. Esta es la acusación de Jesús. Increíble. ¿Quién se atrevería a decir esto acerca de los expertos de la ley? Solo Jesús, solo los predicadores fieles. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias te damos por este pasaje, Señor. Un pasaje algo escalofriante para nosotros al ver el juicio divino y la seriedad que cae sobre los que demandan la persecución y los que son autores de la persecución contra los que son enviados tuyos. Tú, Señor, a estos perseguidos los tienes con nombre y apellido guardados en tu mente, en tu registro, en tu corazón. Y tú permites esto, Señor, aún la persecución que el cristianismo está comenzando a vivir en este tiempo, cuyos agentes particulares son los gobiernos, son los presidentes, son los ministros, los que Satanás está usando para levantarse en contra de la iglesia en este tiempo moderno en el que vivimos. Y nosotros sabemos que vamos a sufrir esto en diferentes medidas y si es necesario lo sufriremos y pedimos tu gracia para eso, pero también entendemos que ocurre algo invisible que nadie puede ver, ni siquiera nosotros, y es que se comienza a acumular también la venganza por la persecución y la sangre que comienza a ser derramada hacia los cristianos. Y esta es la venganza que nosotros oramos, como oraban los mártires en el libro de Apocalipsis, que sea demandada sobre los reyes de la tierra. Y caerá sobre los reyes de la tierra, Señor, en tu segunda venida, cuando demandes de ellos lo que han hecho con tu pueblo. Al final nosotros tenemos la victoria, esta es nuestra esperanza, esta es nuestra consolación. Y te pedimos que nos des la fidelidad que necesitamos, el valor y el denuedo para proclamar tu palabra y vivir la vida de la iglesia como debe ser vivida, sin excepciones ni justificaciones, aún en tiempos de dificultad y persecución. Gracias, porque tú nos das el aliento, la gracia, el poder, y nuestras vidas están escondidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu tiempo, el tiempo que nos das de deleitarnos en tu palabra y la comunión. Gracias por los hermanos que fueron recibidos a la membresía de nuestra iglesia oficialmente. Ahora, Padre, te pedimos que bendigas este tiempo de comunión que vamos a tener entre nosotros y también el inicio de esta semana. Ayúdanos a llevar los principios de tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes, a meditar en ellos, a ahondar, Señor, y vivirlos. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.